respuesta epidemiológica ante enfermedades inmunoprevenibles con el resto de Sudamérica, por ejemplo, doctor? Voy a tratar de explicarlo de la forma más sencilla. Hemos tenido que reflexionar mucho sobre las vacunas y de hecho lo vigente es que la edad sugerida para vacunar va desde antes del nacimiento. Es decir, un nene que todavía está en la barriga de su mamá Ujú. debe ser protegido en el sentido, por ejemplo, de la toferina, que tiene especial indicación de que la mamá reciba la vacuna en cualquier momento del embarazo. Ok. Y no solo la mamá, sino su entorno inmediato, su primer círculo familiar amistoso, es decir, padres acompañando a la madre, tíos si los tiene y los abuelos, porque son los reservorios naturales y es los que explican estos tristes números que tenemos con la toferina en Venezuela y en otras partes. Ok. Más allá de eso, entender que la vacuna no es un acto individual, la vacuna es un acto colectivo, aunque no se concibe si uno lo dice así. ¿Por qué? Porque las vacunas tienen un efecto rebaño. Hemos tenido que utilizar una palabra de la medicina veterinaria que es pensar en el resto del grupo. Es decir, vacunándose un individuo disminuye la probabilidad de enfermar de esa persona y de su entorno familiar amistoso. Entendido así de que las bondades van más allá de la persona que la recibe, deberíamos tener unas altas coberturas, que es la segunda parte de la pregunta. Ok. Pues la reflexión sería, y para decirlo de la forma más sencilla y sin buscar pleito, en la forma más constructiva, académica posible, es que pudiéramos estar mejor. Pudiéramos mostrar unas cifras de coberturas vacunales mejores. Por ejemplo, en el caso de vacunas que se aplican durante el embarazo y que protegen al feto de algunas enfermedades como la difteria y el tétanos, se Ujú. habló de que al cierre del año 2014 solo se aplicaron al 35% de mujeres que pues padecían esta condición, de mujeres embarazadas. Exacto. ¿Cómo se lee esto? Bueno, todavía arrastramos un mito que a la mujer embarazada no se le vacunaba y no sé qué, pero ya eso se ha superado, las sociedades científicas y el esquema del ministerio lo contempla. Es decir, la influenza, por ejemplo, fue la gran oportunidad para que las mujeres embarazadas entendieran que tenían que vacunarse. Pero vienen toda una serie de inmunógenos o vacunas adicionales a esa. Ok. El cuento es que el 35% es muy bajo, por eso yo decía que pudiéramos estar mejor. En otros inmunógenos, otras vacunas que las terceras dosis deberían estar por encima del 90%, tristemente, pues no llegamos al 70% en la última cifra publicada por el Ministerio. Hay unas que son muy buenas, como ya lo dije, en el caso de la tuberculosis, que las coberturas son muy buenas porque la gente pare en las instituciones y el niño se va a vacunar. ¿Y qué pasa con otras, digamos, enfermedades como la poliomielitis, el sarampión? ¿Cómo estamos abarcando quizás eso? El sarampión tenemos muy buenas coberturas y de rubiola tenemos cifras muy buenas que mostrar. De hecho, Venezuela logró la meta de la erradicación. Ha habido un alboroto por ahí con sarampión, pero fuera del país, en otras latitudes, Así inclusive es. después de vacaciones, puede ir a los parques, lo que demuestra que el sarampión es una enfermedad muy transmisible y que hay que vacunar al 99% de la población, porque si no el virus consigue a esos niños que no se vacunaron. Ok. Cuando vacunamos al 95%, el sarampión consigue a esos 5%, pero esos son dos detalles que la reflexión es que hay que vacunar al mayor número posible de poblaciones y eso va en la planificación, para eso hacemos los censos, los ministerios saben cuántas personas nacen, compran las vacunas para cubrirlo, pero qué triste que por un lado decimos qué bueno que se invierte todo ese dinero en vacunas, pero qué triste que a veces las vacunas se quedan en las neveras, que no le hacen bien a nadie, Ok. porque la nevera estorban más bien. Las neveras hay que vaciarla, es decir, esa vacuna hay que ponérsela a la gente, que es donde la vacuna hace su mejor efecto a lo que está diseñada. ¿Cuáles son, por decirlo así, quizás las vacunas más importantes que deben ser, digamos, suministradas al niño en sus primeros 5 años de vida? Sí, bueno, está bien, bien instituido las vacunas por lo menos hasta el primer año de vida, ¿no? Ok. Que es lo que sobre todo es el objetivo del ministerio. Entonces ahí está, por supuesto, la polio, está la tuberculosis al nacer, la polio, la hepatitis B, lo que tiene que ver la vacuna triple bacteriana, que está la difteria, el tétano y la tosferina. Dicho sea de paso, la tosferina es una vacuna que es bien importante, que hemos tenido que, de acuerdo a lo que decía, siguiendo lo que decía el doctor Echezuría, hemos tenido que volver a la mujer embarazada y colocarle también la vacuna de la tosferina de manera tal de que el muchacho, el producto del embarazo nazca protegido Ok. contra esta enfermedad porque está atacando
al niño en los primeros 2 meses de vida. Estas son básicamente las vacunas. Recordándolas, entonces estaría la toferina, la difteria, el tétano, la polio, la tuberculosis. Se le incluye luego la hepatitis B, vendría luego lo que tiene que ver con el sarampión, y es el esquema básico que debiera dársele entonces al niño menor de 1 año. ¿Y se está dando quizás suficiente cobertura en cada una de estas inmunizaciones? Yo diría que habría que revisarla. Ok. De hecho, el punto final es que hay vacunas y poniendo la vacuna evitamos un sufrimiento. Pero en la otra parte de la moneda, que no sé si lo podemos desarrollar después, es que hay unas vacunas y que estamos en deuda con nuestra población porque no se utilizan. Okay. ¿Cómo cuáles? Como doctor? cuando tú empezaste que la vacuna debe el Estado comprarla en cantidades suficientes. Las organizaciones que nos encargamos de contribuir con el ministerio, ayudando las universidades, las redes de sociedades científicas, las instituciones, la Academia Nacional de Medicina, que lo que estamos es para contribuir, le hemos hecho y nos hemos puesto a la orden al ministerio, y yo pienso que el ministerio debería hacer una mesa, pero es lo que yo pienso, de intercambio natural con las personas que estamos ahí es para eso. No hemos tenido la apertura que deseamos. El cuento es que lo que en final quiero transmitir es que la población venezolana necesita de otras vacunas que están disponibles Okay. y que el Estado no las ha incluido en los esquemas naturales. Ahí hablamos de la hepatitis A, hablamos de la varicela, hace ratico hablamos del virus del papiloma humano. Meningitis, que son vacunas que ya no es posible ocultar el sol con un dedo y que el Estado debe evaluar, como evaluó, incluyó hemófilo en el 2000, evaluó, incluyó la vacuna del neumococo, que era una deuda que teníamos con nuestros niños. Y esto es una cuestión dinámica, inclusive ahorita la misma vacuna tiene otras indicaciones en otros grupos poblacionales que entonces hay que ponerse al día. Por eso es que la medicina es una cuestión tan necesaria del estudio continuo, porque el dinamismo impone que se lleve una conducta de este tipo. ¿Hay cultura de vacunación en nuestro país cuando se habla de adolescentes, adultos? Bueno, ahí es que se pone la cosa más difícil. ¿Por qué? La gente está más acostumbrada o relaciona la vacuna con los niños. Y eso tiene mucho que ver, como les decíamos hace un rato, ¿no? La historia que había de vacunación en las primeras edades, en el individuo recién nacido, en el primer año, pero no se acostumbran todavía a la idea de que hay que vacunar al adolescente y hay que vacunar al adulto. Entonces tenemos muy buenas vacunas para proteger a esos grupos poblacionales, pero las personas no se acostumbran. Yo no sé si tiene que ver algo con que, bueno, realmente la vacuna tiene un problema y es su modo de administración. Entonces, como está relacionado Muchos con le tienen miedo a la aguja. Cómodo, está relacionado con el pinchazo. Por supuesto, el pinchazo hace una barrera importante contra la vacunación en el adulto. En el niño no hay problema porque no lo siente, no lo sabe, pues. Claro. Pero el dolor es cada vez menos, es un dolor que se puede comparar a la de un mosquito, y yo creo que la gente debiera hacer conciencia, porque insistimos en el hecho de que es más fácil recibir una vacuna, recibir un pinchazo de modo claro, y no sufrir una neumonía, una meningitis, una enfermedad. Ahora, en la adolescencia y en la adultez se habla de colocar nuevas vacunas o de revacunar. Las dos cosas, fíjate, para decir, reforzar con una frase bien sencilla que la gente recuerda. Es verdad que las tuyas duelen, pero más duele la enfermedad que evitan. Es así. Seguro. Entonces, un pinchacito, ese como un mensaje positivo. La relación a la otra pregunta es que sí, en el adolescente es un momento muy particular de la vida que tiene que incluirse unas nuevas vacunas que no recibió durante toda su infancia. Y en otro orden es que va a necesitar reforzamiento de unas vacunas que ya estaba perdiendo su condición inmunológica. Eso depende, pues, y el médico tiene la suficiente capacidad de orientarlo, pero necesitan vacunarse. Los adultos también, porque los padres piensan que es una cosa solo, yo lo veo en el consultorio que le digo a los papás que tienen que vacunarse y ahí, como dicen los estudiantes, pues, arrugan porque no quieren vacunarse, pero la necesidad
impera y ellos al final uno les explica y entiende. Ok. Y vamos más allá, la medicina ha ido tan lejos que ya estamos vacunando a los abuelos. Y enfermedades muy importantes que, insisto, toferina, pero también la primera vacuna del dolor que acaba de salir, pues para evitar un problema que es la culebrilla o el herpes zóster. Es decir, el espectro de la vida que queramos considerar, desde antes de nacer y todo el desarrollo evolutivo de la infancia, incluyendo adolescentes, pasándolo al adulto y al anciano, al adulto mayor o la tercera edad, sin ánimos de decirlo de ninguna manera despectiva, sino el que tiene más de 65 años, Ajá. tiene unas vacunas especialmente indicadas. La vacuna del neumococo, la vacuna de ahorita que está saliendo, insisto, del herpes zóster, que es muy buena, y la vacuna de la influenza y la neumonía. ¿Eso aplica para adolescentes, adultos y personas de Para tercera adulto edad? mayor. En los Ok. adolescentes, Exacto. ¿Contra qué se vacuna un adolescente, por ejemplo? Sí, el adolescente, fíjate, hay que, como decíamos, hay que revacunarlo, ¿no? Entonces hay que ponerle refuerzos a la vacuna del sarampión, Ok. a la toferina nuevamente, a la parotiditis, a la rubiola. Pero también se le incluye, si no lo ha recibido, recuérdate que nuestros adolescentes, muchos de nuestros adolescentes en este momento son individuos que se vacunaron en su infancia y luego no se vacunaron más. Entonces, además de las nombradas, hay que reforzarle la triple bacteriana, hay que ponerle la vacuna contra meningitis y hay que ponerle la vacuna contra la influenza y las hepatitis. Ok. Las dos hepatitis que son muy importantes. Yo creo que con eso se puede redondear el momento de la adolescencia. ¿Eso a partir de qué edad, doctor? A partir de los 14 años en adelante. Okay. Ahora, quiero decirte que el esquema toma no solamente los menores de 5 años, sino que toma de 6 a 8 años, de 10 años, 14 años. Todas esas edades están comprendidas y tienen sus esquemas de vacunación respectivos. Es importante conocerlo y además hacer Sí. mano de ello. Ahora, en el caso de los adultos, ¿qué podemos decir? ¿Cuáles son las vacunas de que de repente uno se debería colocar? Por ejemplo, estábamos conversando antes del programa y realmente la mayoría de las personas no se ponen una vacuna contra la fiebre amarilla a menos que sea necesario un requisito para poder viajar hacia algún lado. Lo de la influencia, pues, la influenza, surgió pues a partir de esta epidemia que hubo, de este brote que hubo de influenza, pero si no, quizás no lo hubiésemos hecho. ¿Cuán importante es la vacuna contra el neumococo, del neumococo? ¿No? También en la etapa adulta, de todo eso vamos a hablar al regreso. Ya venimos. La protección que brindan las vacunas decae con el tiempo. Aunque te hayan vacunado de pequeño, quizás necesites vacunarte nuevamente de adulto. Un ejemplo es la tosferina. La protección de la vacuna contra la tosferina desaparece con el tiempo. Los adultos necesitan una vacuna de refuerzo para protegerse a sí mismos y a sus hijos. Vacunarse es una buena medida para mantenerse sano. Tu médico puede enseñarte otros pasos importantes para mantenerte saludable. Un padre sano ayuda a que su familia esté sana.